Después de las marchas de octubre, vimos muchos jóvenes movilizados por causas sociales, por construir un mejor país y, por cierto, una mejor democracia. Sobre eso, semanas después viene la gran marcha del 25. Y ahí parece cuajar algo. Evidentemente cuaja un descontento. Uno veía carteles de distintas cosas y cada uno iba por sus propios cambios, por sus propias demandas, no había algo en común. No era una marcha política en el sentido clásico. Vamos por una sola cosa, aquí están nuestros carteles, denos lo que queremos. Era media panca. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. La gran parte de esa manifestación tenía que ver con educación, salud y pensiones, que son correcciones del modelo capitalista. Después empezaron a aparecer, claro, todas estas banderas de pueblos indígenas y otras. Algo curioso, en temas de educación, uno veía más condonación del CAE, por ejemplo, que calidad en la educación. Un mes después, el país seguía en llamas. Y por lo tanto había que buscar una solución política. A partir de ahí, nuestro país queda en una situación de shock, con mucho miedo, con mucha inseguridad, que fue aprovechada políticamente. Y no podemos entender el proceso constituyente y la situación en la que hoy se encuentra el país sin esa génesis, es decir, sin esa interrupción de nuestra convivencia mediante la acción directa, mediante la barbarie con rostro social. Se hablaba de la posibilidad que cayera el presidente de la República y el Parlamento estaba por los suelos en su prestigio con pocas posibilidades de hacer. Y el acuerdo entonces del 15 de noviembre para la Constitución no fue tanto por el discurso neoliberal. O sea, de hecho el acuerdo lo tomó desde la UDI hasta Boric, en ese tiempo diputado. ¿Y fue un acuerdo para qué? Fundamentalmente para lograr darle una salida institucional a una crisis que podía terminar en una guerra civil. Y aquí lo que se produjo fue un desborde institucional, lo que un autor, Samuel Huntington, llamó un pretorianismo de masas. Y eso es lo que dio origen a este proceso constituyente que estamos viendo hoy en día. En esta jornada que es histórica, donde ofrecemos por primera vez una Constitución 100% democrática. Al día siguiente de este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, había como esperanza. Yo fui una de las que participó en hacer estos lienzos por la paz, que fue los que cubrimos la Plaza Italia de blanco, un poco diciendo, está bien, aquí hay una serie de demandas, una serie de anhelos de cambio por parte de la ciudadanía, pero eso no puede hacerse desde la violencia. Fue un acuerdo que fue surgiendo de parlamentarios de gobierno y oposición. Obviamente se dieron cuenta que esto era insostenible, ¿no? Que un país en llamas puede conducir no solo a la ingobernabilidad, sino que a una vía insurreccional, ¿no? Bueno, y ahí se fue tejiendo este acuerdo que algunos caricaturescamente llamaron la cocina. Como pueblo tenemos el poder, no ellos. Así que nosotros podemos hacer los cambios. Ellos se nuclearon en torno al antineoliberalismo, que es una especie de concepto vacío, porque sirve para sumar casi todos los grupos que están enojados por alguna razón con el orden vigente. Y eso los llevó a un desorden intelectual importante y también a construir un movimiento al que le es fácil destruir, le es fácil impugnar, le es fácil criticar, pero que no tiene realmente un programa constructivo. Necesitamos que votes por la lista del pueblo, sin empresas, sin triangulaciones, sin mentiras, sin trampas. Sin partidos políticos. Voy a votar por los que estuvieron ahí luchando. Para salvar la nueva Constitución de los mismos de siempre. Esos partidos que han secuestrado la política.
creo que fue un gravísimo error haberle dado respiración artificial a un muerto, digamos. Fue el sistema político chileno y el miedo de la política chilena la que le dio alas al octubrismo. Pero el octubrismo no iba a vivir. El octubrismo o el etos del estallido social, yo al menos lo interpreto como un momento populista más que como una protesta contra el neoliberalismo. Ahora, como yo no ocupo peyorativamente el concepto de populismo, cada uno verá si es positivo o no que eso haya ocurrido. En la convención nos encontramos con octubristas de todos los tonos, cuyo argumento final era la gente lo pidió en las calles. ¡Sin presos políticos! ¡No habrá paz ni constitución nueva! ¡Por un nuevo Chile! ¡Arriba las y los que luchan! Hay una voluntad propiamente revolucionaria. Por revolucionaria, por favor, quiero que se entienda bien, digo una voluntad de rehacerlo todo y de que el país volvió a nacer el 18 de octubre. Ese 25 hay una petición de corrección mayor del modelo económico vigente que el modelo de economía abierta, capitalista. No es una petición por un cambio de sistema político como sí existía en los años 70 con la Unidad Popular. La Unidad Popular fue, no queremos más capitalismo, queremos marxismo. Yo soy vecino de Santiago Centro, muy cerca de la Alameda. Yo no vi ninguna marcha que dijera queremos más políticos, un lienzo grande que dijera queremos más Estado. En esa marcha estaba llena de banderas mapuche. ¿Eso quería decir que querían su país propio? ¿Quería decir que la gente que está ahí apoyaba una segmentación del país en 12 etnias? La interpretación de eso viene ex post. Eso no está escrito en ninguna parte. Octubre es un fenómeno polisémico que va a ser interpretado por cada sujeto a su conveniencia. Yo llamo octubrismo no a la gente que fue a la calle, yo llamo octubrismo a toda la legión de oportunistas de gente de mi edad o un poco menor que yo, que habiendo vivido todo lo que subía en el Mercurio o en Megavisión y habiendo tenido una vida generalmente acomodada y sin ninguna percance político, de pronto se descubrieron una pasión política basada básicamente en la idea de que existen los privilegiados y existen los no privilegiados y básicamente habían sido hasta ahora de centro o de derecha, digamos. Para los matinales el octubrismo fue una gran cosa, pero ¿quiénes fueron los octubristas? O sea, ¿quiénes son los rostros del octubrismo? El único rostro del octubrismo que tuvimos fue la tía Pikachu, que hoy desapareció, y Rojas Vázquez. No estoy seguro que las explicaciones que tenemos del 18 de octubre, el estallido social o revuelta social, como quieras llamarla, sean las correctas. No lo sabemos. Todo lo que tenemos hasta el momento son hipótesis, tesis, pensamientos. Yo pienso que todo lo demás es interpretaciones de los actores políticos que estaban muertos de miedo en ese momento y tesis de matinales y prensa apurada. Su señoría, hoy tenemos en el banquillo de los acusados nada más y nada menos que al sistema. Su señoría, aquí se explota nuestra dignidad para mandarla en bruto hasta China. Es evidente que aquí hay una izquierda que, bajo el paraguas del llamado antineoliberalismo, decidió que todas las micros que fueran contra el orden institucional que ellos identifican con el neoliberalismo les servían. Entonces, esa izquierda identitaria, esta izquierda uno podría denominar woke, que en el proceso constitucional, en la convención constitucional, esa fue la izquierda que llevó la batuta. Creo que es mezquino pensar que son los 30 años los culpables de lo que pasó en octubre. Yo creo que es más bien, no son los últimos 30 años, yo más bien pienso que son los últimos 10, 12 años y creo que sobre todo hay una tremenda crítica a la clase política que no ha sabido ponerse de acuerdo para poder avanzar en temas sustanciales para la población como son mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las pensiones, mejorar los problemas que tiene la gente. Yo no sé si habríamos tenido un estallido social si es que antes no hubiésemos tenido los escándalos de financiamiento de la política, los escándalos de colusión empresarial. Hubo algo entre el 2015 y el 2019 que yo creo que fue añadiendo leños a esta hoguera del malestar y del descontento. Detrás de octubre había realmente un pensamiento del cambio político y social. Yo creo que no. Es distinto octubre al octubrismo. Y octubre es una crisis social grave que claramente tiene raíces profundas, digamos, en las desigualdades económicas, en conflictos de clase,
en problemas estructurales importantes, digamos. El octubrismo es otra cosa, es un ensimismamiento y un enamoramiento con el violentismo y con una cosa imbunche que claramente no conduce a soluciones, sino que conduce a como a un onanismo identitario, que fue lo que primó en buena medida, de nuevo, en la convención. El octubrismo es el catalizador de la confluencia de diversos grupos, diversos movimientos de raíz anarquista. El anarquismo universitario jugó un papel muy importante, el anarquismo de los estudiantes secundarios también, y otros movimientos que tenían que ver con lo que yo llamo las furias identitarias, el feminismo de combate, el ecologismo también rígido, conservador en el fondo, y el indigenismo. Ellos trataron de lucrar con este octubre, haciendo de la demanda popular ciudadana a lo largo de Chile su propia demanda, creyendo que la población entonces requería demandas de extrema izquierda. Y la verdad es que en todas las encuestas que nosotros observamos de opinión pública, vemos que la población en Chile no es una población de extrema izquierda, tampoco es de extrema derecha. La disputa entre política tradicional y esta otra política está en el centro, en el corazón, en el hígado, digamos, de la Convención Constitucional. Es el asunto central. Como momento populista que es, como clima populista que se instala, me parecía que era relativamente esperable que entrara a la convención ese clima. Cuando uno hace una revolución tiene que refundarlo todo, hacerlo todo de nuevo. Eso tiene un problema de que la sociedad tiene una inercia, tiene una resistencia porque tiene una realidad. Y por tanto las revoluciones deben ser rápidas, deben ser instantáneas. Este proceso constituyente fue más largo de lo que una revolución requiere y por eso se ha encontrado con dificultades, ¿no? Porque los vientos han cambiado, los vientos ya no son los del 18 de octubre del 2019 y por tanto esta voluntad de querer fijar ese minuto ha terminado chocando, me parece a mí, con buena parte del sentido común de los chilenos. Lo que hace la convención, de alguna manera, es proyectar parte del etos del estallido social. Y cuando el clima empieza a cambiar afuera de la convención, cuando ya en el año 2021 la agenda vuelve a ser orden público, migración, violencia en la Araucanía, seguridad en las calles, por un lado, y economía, empieza a cambiar el clima, la gente ya empieza a decir, bueno, tanta incertidumbre. Como dice Alfredo Lloñant, el hechizo del octubrismo de alguna manera se empieza a disipar. Pareciera que la convención no se dio por notificada este cambio de clima. Toda vez que la notaría del señor Saldívar dejó de funcionar en el año 2018 y dicho notario falleció en febrero de este año. El Consejo Directivo del Servicio Electoral ha instruido al director nacional en orden a denunciar ante el Ministerio Público estos hechos que pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral. El fracaso mayor de la convención es no dar respuesta a esa mayoría que quiso tener una constitución nueva como forma de encontrarse. Ese fue el mandato para la convención. Cuando la convención no hizo suyo ese mandato, sino que buscó fundamentalmente imponer una opinión sobre los otros, incluso excluyendo de la decisión a muchos, la verdad que falló en lo que fue la misión fundamental que se le encargó.